La verdad que tengo una aspiración que no se queda en pocas. Y mi aspiración fundamental es la de ser parte de ese proceso de transformación radical, revolucionaria, de la vida, de la sociedad y del Estado boliviano. No me interesa la presidencia de la República, y esto lo dice un candidato a la presidencia de la República. Pero eso es contradictorio. Sino, lo que me interesa en lo fundamental es poder ser parte de esa dirección política que transforme la vida y la sociedad en nuestro país. Si para ello sirve la presidencia de la República, tiene sentido el trabajo que estamos haciendo ahora. Pero si no es ese el lugar desde donde se puede verdaderamente transformar, tampoco es esa mi ambición. De manera que ahí hay una ambición bastante más profunda que la de llegar a la presidencia, es la ambición de construir con el pueblo en lugares de dirección, porque finalmente ese es el lugar que hemos ido ocupando como efecto de la lucha que hemos desarrollado durante este tiempo en la transformación de nuestra sociedad, en la construcción de una sociedad con justicia social, con bienestar, con equidad, con solidaridad, con sentido colectivo, en una sociedad que tenga verdaderamente el nombre de tal y no que sea la mera suma de individuos competitivos, egoístas y decididos a cualquier cosa a fin de sobrevivir en medio de circunstancias que no son las que los luchadores sociales estamos avisorando para el futuro. Es que la política no tiene sentido, la búsqueda, la lucha por el poder no tiene sentido si no va acompañada indispensablemente de una ética personal que le da sentido a esa lucha por el poder. Y una ética personal es imposible de concebirse si no está vinculada a los aspectos de la vida cotidiana del hombre sin duda, en sociedad. Trato de combinar el cumplimiento estricto y riguroso de mis deberes políticos, es decir, de mis deberes para con la lucha por el poder del pueblo en nuestro país, con el desarrollo de una vida humana que esté teñida de valores éticos y que al mismo tiempo sea capaz en el plano individual y en el plano del grupo familiar y del grupo social de desarrollar a plenitud cualidades verdaderamente humanas. Mira, para mí no me cabe la menor duda de que el personaje que marca con un sello positivo a la historia de nuestro país es un personaje colectivo, es el pueblo boliviano. El pueblo boliviano con sus héroes, porque no trato de subsumir y de olvidar la acción individual, pero yo creo que sin duda alguna es en el sujeto colectivo, pueblo boliviano, donde nosotros podemos encontrar la razón de la existencia de nuestro país. Un país que no ha logrado consumarse en su proceso nacional y que sin embargo tiene vitalidad y yo creo que tiene futuro. Y la raíz de eso, a mí no me cabe la menor duda, está en el pueblo boliviano, pero está en sus héroes, está en ese Tupac Katari de la rebelión temprana contra el colonialismo, está en Esteban Arce, ese guerrillero formidable de los cochabambinos, está en el Moto Méndez, ese no menos formidable empeño de los bolivianos y de los tarijeños, está en Cañoto, el cruceño glorioso, está, en fin, en los hermanos Lanza, está en Juan Azurduy de Padilla, está en los hombres y mujeres de la guerra de los 15 años, y está después en Villarruel, en Bush, en Torres, todos ellos provenientes de las Fuerzas Armadas, está en definitiva en Marcelo Quiroga Santa Cruz, en Jorge Ríos Dallens, en los mártires de la calle Harrington, está en René Zabaleta Mercado. Yo creo que ahí está. ¿Y el antipersonaje dónde está? El antipersonaje, como no podía ser de otra manera, está en la oligarquía boliviana y en sus diversos personajes, entre comillas. Y entonces
desde Melgarejo hasta García Meza, podemos encontrar una gama de lo más variada de lo que ha sido este segmento de la vida social boliviana que ha sido dominante en nuestra historia y que es el responsable, por ejemplo, de la mutilación territorial. Nacimos con 3 millones de kilómetros cuadrados, hoy tenemos poco más de 1 millón. Y el responsable no es el pueblo de Bolivia, es la oligarquía dominante, que no tenía un sentido del territorio, de la integridad nacional, que no tenía un sentido nacional. Y en ese sentido, cuando coincidimos con algunos que no tienen nuestro pensamiento acerca de nombrar a Melgarejo como uno de los personajes nefastos, no lo estamos haciendo por su exotismo o folclorismo cruel, sino porque fue una expresión de una clase social, aquella que terminó entregando el litoral marítimo a la oligarquía chilena coludida con el imperialismo inglés. De manera que yo creo que no cabe la menor duda, frente a una historia que tiene sujetos colectivos, el pueblo por un lado, la oligarquía por el otro, el pueblo ha sido y es el sustento de lo poco y fundamental que se ha logrado para estar donde estamos, y la oligarquía es la gran responsable de todo aquello que ha hecho que nuestro país no termine de ser todavía una nación. Calificaría. Es un intento un tanto difícil, pero intentando responder en los términos en los que la pregunta es formulada, yo le pondría a nuestro proceso democrático una calificación de 5,5 en la escala de 10. Y le digo por qué. Se salva apenas el aplazamiento. Así es. Y esta calificación surge de una operación aritmética sencilla. Le pongo 10 al protagonista pueblo y le pongo 1 al protagonismo clase política dirigente de este proceso. Yo creo que este proceso que estamos viviendo ha tenido en el pueblo, en los sectores sociales más humildes, más genuinamente nacionales, a un protagonista ejemplar. Yo creo que eso lo hemos sentido todos, no solamente en los momentos en que ha habido que concurrir con el voto a definir una posición, sino en los momentos tan difíciles en los que fue necesario arriesgar el pellejo para lograr la recuperación de la democracia. Pero además es el pueblo el que ha tenido que soportar costos tan increíbles como el del 21060, o para no quedar en la unilateralidad de solo ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, que ha tenido que pagar también, o que ha tenido que soportar un tiempo tan difícil como el de la hiperinflación. O sea, es el pueblo el que en definitiva ha demostrado una vocación democrática que, sin aspavientos palabreros, ¿no?, se ha demostrado muy consistente. Y en ese sentido yo creo que al pueblo boliviano no puede sino dársele un 10. Y donde yo creo que está el gran déficit, lo que es una constante de la historia de nuestro país, está en la clase política, cuando es quizás una mala expresión esto de clase política, en el mundo político, en la dirección, porque es ahí donde se han cometido los errores. Pensar que en este momento la democracia de nuestro país cuenta con un parlamento que es la institución menos respetada y la más criticada por la colectividad, es pensar que los dirigentes, que las mayorías parlamentarias no han cumplido en absoluto con su responsabilidad. Y yo no estoy haciendo aquí una calificación arbitraria, he visto encuestas donde sale con nitidez que si hay alguna institución que no es respetada y que por el contrario es vivamente criticada, esta es el Parlamento. ¿Cuál es su opinión sobre Gonzalo Sánchez de Lozada? A Gonzalo Sánchez de Lozada lo conocí en el plano político a partir de 1979, en que llegamos ambos dos al Parlamento Nacional. Allí aprendimos a conocernos y a respetarnos mutuamente. Además, allí llevamos adelante jornadas
en defensa de la democracia conjuntas, desde ópticas claramente diferenciadas, antagónicas, diría yo. Sí. Pero creo yo que allí llevamos en determinado momento una vocación democrática que tenía elementos en común. A estas alturas de la vida, después de todo lo que Gonzalo Sánchez de Lozada ha hecho desde el gobierno con el 21060 y todo el modelo económico que ha implantado, yo diría, en un juicio que intenta ser lo más objetivo, que el gran mérito de Gonzalo Sánchez de Lozada es estar muy por encima de la mediocridad de la clase a la que él pertenece y de la que él es su representante, y de que al mismo tiempo la tragedia de Gonzalo Sánchez de Lozada es la tragedia de la clase a la que él pertenece, es la de que no es nacional. En el fondo, su propuesta, su actividad y su acción está subordinada a intereses que no son los nuestros. El general Hugo Banzer. A Banzer Suárez no lo conozco personalmente, pese a tantos años ya de democracia. Y el juicio que tengo sobre él, en absoluto teñido de aspectos personales, está más bien forjado en torno a las constataciones políticas que inevitablemente deben hacerse. Entre el 71 y el 78, él estuvo en el bando de la represión, capitaneándolo, y junto a muchísimos bolivianos, yo estuve en el bando de los reprimidos. En ese largo periodo de la historia de nuestro país hubieron demasiadas muertes, hubieron demasiados sufrimientos, hubieron demasiadas violaciones a los derechos humanos en nuestro país. El personaje humano que está detrás de este episodio no lo conozco personalmente. Lo que constato es que él fue la cabeza de un régimen de oprobio que no debiera volverse a dar en nuestro país. Debo constatar a estas alturas, con objetividad, con rigor, que hay una capacidad de adaptación del personaje a los nuevos rumbos de la democracia. Pero en esta adaptación, que supongo es resultado de una maleabilidad positiva, no dejo de constatar ciertos rasgos de cinismo que ojalá desaparecieran para bien del pueblo boliviano. Hace exactamente una semana, en este mismo lugar, yo le decía a Jaime Paz Zamora que la opinión que le iba a pedir era un poco, acaso, incómoda. Y le repito lo mismo, Antonio, ahora cuando le pido la opinión sobre Jaime Paz Zamora. No es incómoda en absoluto, porque yo creo que para el pueblo de Bolivia no puede ser una incógnita, no puede ser algo que se le esté revelando. El decirle que en relación con Jaime Paz Zamora hay pues un sentimiento ambiguo, contradictorio, porque con él compartí, junto con otros compañeros de dirección política, años heroicos, fecundos, hermosos, en los que construimos una identidad política y una amistad personal muy profunda y muy sincera. De manera que ese tiempo no lo he empañado nunca, ni con el rencor personal que jamás he abrigado ni abrigaré, ni con la distorsión de lo que fue aquel tiempo. Lo recuerdo con enorme cariño, con enorme afecto, con enorme nostalgia. Pero al mismo tiempo el pueblo boliviano sabe cómo, más allá de las identidades políticas que en un determinado momento compartimos y más allá de la profunda amistad que desarrollamos, se ha ido desarrollando en tiempo entre el 82 y el 85 un proceso de diferenciación política que lamentablemente ha situado a Jaime en un espacio totalmente distinto al que ocupa mi partido y mi persona. Somos hoy adversarios en el plano político porque mi partido está en el campo del pueblo, el partido de Jaime y el liderato de Jaime está en el campo de la oligarquía y de la antinación y del antipueblo. Es eso
lo que nos diferencia. Y es esta realidad política la que hace que tengamos nosotros que referirnos a Jaime a veces en términos de análisis político que son duros, porque dura es la confrontación entre pueblo y oligarquía en nuestro país, pero que jamás han estado ni estarán teñidos de rencor personal o de odio, como alguna gente quisiera tratar de hacer consentir a nuestro país, repitiendo aquello de que el ladrón cree que todos son de su condición. Yo no creo que haya habido ruptura política en la historia de nuestro país más limpiamente desarrollada como la que se produjo en ese viejo MIR que hoy no existe más. Y si no, invito al pueblo de Bolivia a revisar y no encontrará una sola acusación que no esté fundada, es decir, que caiga en el terreno personal y que no esté fundada en un análisis político. Y en ese sentido, si uno compara lo que son las idas y venidas, los vaivenes de las disputas movimentistas sobre el particular, verá hasta qué punto quienes hoy conformamos el movimiento Bolivia Libre somos una realidad distinta en ese como en otros terrenos.